Hola maestras y maestros. Revisaremos en qué consisten las orientaciones para la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar para directores y supervisores, donde estaremos trabajando con los insumos, con los temas que cada escuela eligió. La presentación y los materiales podrás descargarlos en la caja de descripción. Te invito a que te suscribas a mi canal 100% académico, donde encontrarás apoyo para tu práctica educativa y para los exámenes de admisión y promoción. Mi nombre es Marcia y comenzamos. En la presentación nos habla de fortalecer la escuela pública, atender los retos pedagógicos y sociales de la educación, promover la autonomía profesional de maestros, fomentar el trabajo colegiado y la toma de decisiones basadas en las necesidades de la comunidad, formar niños felices, críticos y capaces de tomar decisiones responsables. El personal directivo y de supervisión deben brindar acompañamiento cercano a los docentes, basada en la realidad de cada aula y contexto, donde haya más presencia de estas figuras en las aulas y menos tiempo dedicado a tareas administrativas. Y por ello es importante una adecuada preparación para estas sesiones de Consejo Técnico Escolar. El tema, pues preparación de la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. El propósito, fortalecer el acompañamiento pedagógico de supervisores y directivos a los consejos técnicos escolares con la finalidad de que se consoliden como espacios de diálogo, toma de decisiones, aprendizaje y reflexión sobre la práctica. Y como primera actividad, pues se propone ver y comentar el mensaje del maestro Mario Delgado Carrillo. En la preparación de la segunda sesión, nos habla de que los lineamientos del Consejo Técnico Escolar tienen como uno de los propósitos propiciar espacios de formación entre docentes para que ejerzan su autonomía profesional. También que decidan las formas en que se llevarán a cabo la organización de los consejos técnicos escolares y por tal motivo 4 de las 8 sesiones del CTE, los docentes decidirán los temas que abordarán, las formas de trabajo y las actividades a desarrollar. Y aquí también nos habla de las funciones del supervisor y del director, de fomentar espacios de intercambio y de reflexión entre docentes. Estos espacios son muy valiosos para el aprendizaje entre pares. Y luego nos dice, en estas sesiones ordinarias el acompañamiento a los colectivos cobra mayor relevancia, pues en conjunto, supervisores, directores y docentes planearán y organizarán el Consejo Técnico Escolar para fortalecer el trabajo pedagógico, el análisis sobre los temas de interés que hayan decidido y la reflexión sobre su práctica. Esta nueva modalidad de trabajo requiere que supervisoras y supervisores den libertad a los colectivos para decidir los temas y organizar las sesiones. Supone acciones diferenciadas en función de las características de cada colectivo y acompañar el desarrollo de la sesión en una escuela de la zona escolar con la finalidad de apoyar, propiciar el diálogo y la reflexión. Ya en el Consejo Técnico Escolar anterior, cada uno de los colectivos decidió los temas que desea trabajar y el orden en que lo harán, por lo que cada colectivo, en base a sus necesidades, intereses y características, abordará los temas que eligió y la forma de abordarlos. Esto supone acciones diferenciadas. El supervisor deberá apoyar, propiciar el diálogo y la reflexión en una escuela de su zona escolar, acompañándola. En este sentido, conviene recordar la importancia de este acompañamiento. Es fundamental el acompañamiento a docentes, ya que se trata de un proceso de alto valor pedagógico por su potencial formativo que impulsa la movilización de saberes y conocimientos al construir junto con los docentes y colectivos escolares alternativas para mejorar la práctica en situaciones de cotidianidad escolar.
Concebir el acompañamiento como un caminar juntos implica que supervisores y directivos avancen, que estén presentes, dialoguen, reflexionen, problematicen, apoyen, aprendan, construyan soluciones o alternativas de manera conjunta con sus docentes en la mejora de su práctica en una relación horizontal con una intención pedagógica clara que contribuya a la formación continua y situada de docentes y directores. El acompañamiento pedagógico implica eso, estar presentes junto con los docentes para dialogar, reflexionar, problematizar, apoyar, aprender, construir soluciones de manera conjunta y en esta relación horizontal. Y también hace énfasis en que el acompañamiento pedagógico debe tener una intención pedagógica clara, como nos lo menciona el siguiente párrafo. La intencionalidad pedagógica del acompañamiento se refleja en que su objeto de interés es el aprendizaje del docente, director, colectivo escolar y del propio acompañante. Se lleva a cabo mediante un diálogo horizontal en donde ambas partes aprenden de la otra, pero el acompañado implica analizar su práctica junto con quien lo acompaña, a fin de encontrar soluciones a situaciones específicas, identificar alternativas y ponerlas en práctica. Para el acompañante representa nuevos significados a su propia práctica y a la profesión, así como desarrollar su identidad. Con el acompañamiento pedagógico se piensa y actúa con otros, se observa e indaga la práctica considerando la subjetividad de saberes y conocimientos adquiridos, se respeta la perspectiva del otro y a la vez se posibilita el análisis para que el propio docente haga conciencia de su práctica, la contraste con teorías, encuentre soluciones y sepa comunicarlas. La intención pedagógica del acompañamiento es que todas las figuras aprendan mediante este diálogo horizontal. Para el docente implica analizar su práctica, reflexionar sobre lo que hace y las decisiones que toma junto con el que acompaña para identificar situaciones, encontrar soluciones y ponerlas en práctica. Para el directivo y el supervisor implica dar un nuevo significado a su función, respetando la perspectiva del otro, posibilitando el análisis del docente y que haga conciencia de su propia práctica, que la contraste con la teoría. Para esto se requiere desarrollar muchas habilidades, tanto del acompañante como del acompañado. Es un camino que se hace al andar. Considerando lo anterior, se les sugiere reflexionar acerca del acompañamiento a los CTE a partir de algunos ejes de análisis como los siguientes. ¿Cómo decidieron en sus colectivos el tema que abordarán en la segunda sesión? ¿Quiénes participaron en la decisión? Un aspecto importante del acompañamiento es tener una intencionalidad clara. ¿Por qué es relevante para sus colectivos el tema que eligieron? ¿Qué esperan aprender y favorecer en sus colectivos a partir del tema que decidieron abordar? ¿Cómo podrían favorecer el diálogo horizontal con sus colectivos docentes? ¿Cómo favorecer que las y los docentes hagan conciencia de su práctica, la contrasten con teorías y encuentren soluciones a los retos que identificaron? Estas preguntas habrá que contestarlas por parte de los directivos. Pensar en esa reunión donde decidieron los temas que van a trabajar. ¿Qué se espera aprender de ellos? ¿A qué nos referimos cuando decimos diálogo horizontal? ¿Cómo favorecer una práctica consciente? ¿Qué implica contrastar la práctica con la teoría? ¿Qué retos se identifican? Sobre todo esto habrá que reflexionar. Un elemento característico de las orientaciones para las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar, en las que cada colectivo elegirá el tema que trabajará, es que únicamente se proponen los insumos y los colectivos decidirán cuáles, cuántos y cómo abordarlos. La mayor parte de los insumos sugeridos son textos, ya sea artículos de investigación, libros, boletines o repositorios de materiales educativos. También se proponen videos, conferencias o videocápsulas relativas a los temas. Y todo esto es muy importante, pero además, después de analizar los temas, es indispensable generar acuerdos y compromisos de cómo mejorar la práctica docente a partir de lo analizado. ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué se puede incorporar
o de plano qué es lo que debemos evitar o dejar de hacer. No se trata solamente de leer y comentar, de analizar, sino que todo lo que se habla debe impactar en el mejoramiento de la práctica docente de manera concreta y clara. De la vasta información que existe en torno a los diferentes temas, se seleccionaron en primer lugar un conjunto de insumos cuyos planteamientos fueron considerados en la construcción del Plan de Estudio 2022 y materiales producidos por la Secretaría de Educación Pública o por instituciones especializadas. Adicionalmente, en la sección para seguir profundizando, se enlistaron recursos complementarios que pueden ser de utilidad para los colectivos. Leer los textos, comprenderlos, analizarlos de manera crítica y a partir de ellos reflexionar sobre la propia práctica es fundamental para continuar el proceso de apropiación del plan de estudio, avanzar en la construcción de la nueva escuela mexicana y en la consolidación del CTE como espacio de intercambio y aprendizaje de las maestras y los maestros. Cuando ustedes entran a la página oficial, podrán encontrar los insumos en una lista, como la que se muestra. Al entrar a cada uno de los temas, podremos encontrar en la parte de abajo los enlaces de los documentos que se sugieren en ese tema en específico, como lo muestra la siguiente imagen. Por ejemplo, en el tema 4, y esto es igual en todos los temas, al dar clic en esta imagen van a poder descargar el tema. Y estos son los enlaces para descargar los documentos que se sugieren en el tema y que podrán analizar durante el Consejo Técnico Escolar. Conviene aquí recuperar lo que dice Casani sobre la comunidad discursiva y de práctica. Comunidad discursiva y de práctica. Una comunidad discursiva es un grupo humano que comparte unas prácticas comunicativas particulares, usando unos textos particulares para conseguir unas finalidades específicas entre autores y lectores que asumen roles predeterminados. A través de estas prácticas y de sus textos, los miembros de la comunidad llegan a compartir conocimientos específicos, unas habilidades cognitivas para procesarlos, unas actitudes y una determinada mirada sobre la realidad que son exclusivas del grupo y que acaban constituyéndose como una marca de identidad frente a profesionales de otros ámbitos y frente a comunidades de otros ámbitos. A través de estas interacciones, desarrollan conocimientos, habilidades y perspectivas únicas que los identifican como grupo, diferenciándolos de otros. Es como un club de expertos que hablan un idioma común y comparten un conjunto de creencias y valores relacionados con su campo de estudio o de trabajo. A esto se refiere la comunidad discursiva. Una comunidad de práctica es una agrupación de personas que comparte unos propósitos y un contexto cognitivo, interactúa entre sí con cierto compromiso y desarrolla unas rutinas comunicativas y un repertorio propio de géneros discursivos con el que construyen su identidad. Sin duda, esas rutinas comunicativas incluyen los géneros discursivos propios del ámbito, que los miembros de la comunidad aprenden al implicarse en la comunidad con compromiso, participar activamente en sus prácticas letradas, leyéndolas, escribiéndolas, hablando de ellas y usándolas en contextos auténticos para finalidades reales y construir una identidad a partir del uso de los recursos. A través de la interacción regular, desarrollan sus propias maneras de hacer las cosas, utilizando un lenguaje y herramientas específicas. Estas prácticas compartidas les permiten construir una identidad colectiva y fortalecer sus conocimientos y habilidades en el área. Es como un equipo de trabajo que con el tiempo desarrolla su propia cultura y su propia forma de operar. A partir de lo que plantea el autor, reflexionen. ¿Cómo favorecer la lectura y la escritura, el diálogo de los colectivos a partir de los insumos seleccionados? ¿Qué modalidades de trabajo pueden ayudar a analizar de manera crítica los insumos?
debate, conversatorio, panel, lectura comentada, entre otras. ¿Qué ejes de análisis podrían proponer a los colectivos para acompañarlos en este proceso? Estas preguntas que deberán contestar los directivos nos ayudarán a clarificar las formas de trabajo al interior de nuestros planteles. Nos ayudarán a tomar decisiones sobre la manera de abordar los temas, qué modalidad, cuáles serán los ejes de análisis, etcétera. Esto debe de establecerse previamente al CTE para que durante la sesión se pueda aprovechar el tiempo para el intercambio pedagógico y no en cuestiones de organización, de logística o de administración. Se pueden apoyar del equipo directivo de su zona escolar o del comité de planeación y evaluación que formaron en su escuela. Compartan experiencias que hayan tenido con respecto a actividades de diálogo y estudio entre colegas, señalando sus ventajas, desventajas y posibilidades de implementación en el CTE para promover el diálogo, análisis y reflexión crítica del colectivo. La propuesta que se hizo a las escuelas fue que a partir de los 10 temas sugeridos, los colectivos docentes eligieran los de su interés y los abordaran de la manera que consideren pertinente. En este momento de la sesión, se sugiere que cada directora o director, supervisora o supervisor, explore los insumos propuestos para el tema que abordará con sus colectivos. Se les sugiere compartir en colegiado los insumos que consideraron la pertinencia de estos o las posibilidades de incorporar otros, así como algunas ideas para su abordaje. Y este es el momento, pues, en que cada directivo deberá explorar los materiales del tema que eligieron en su colectivo, revisarlos a profundidad para elegir él o los documentos a revisar y cómo lo abordarán en la sesión con sus docentes. Ya en el canal se han subido algunos videos en relación a varios de los temas. Ustedes los pueden consultar, los pueden revisar como un apoyo extra. Y aquí tenemos la lista de los insumos que ya las han revisado en distintas ocasiones. Después nos habla de esta estrategia. Todas y todos contra el acoso escolar es la guía para docentes y de la Escuela Libre de Violencia con un enlace para descargar los distintos documentos. Esta es la tabla del contenido de la guía para docentes sobre el acoso escolar, donde trae temas interesantes, definiciones, cómo prevenirlo y cómo atender los casos que se presenten en la escuela. Y en el sitio web de Escuela Libre de Violencia podemos encontrar este material, también de mucha utilidad y que podrás encontrar también en el canal. Algunos de estos documentos ya se han abordado. En el enlace podrás descargar estos materiales. Y por último, la estrategia de vida saludable. Sin más por el momento, les deseo éxito en su consejo técnico escolar.